es que aquí cuando pongo pantalla completa se me pierde pues, entonces no lo veo, me toca apagar o sacar otra vez de allá. Es que mire que aquí no se ve el archivo donde tengo mi bueno, ok. Bueno, vamos a retomar ya nuevamente. Si decíamos que la vez pasada estábamos viendo que la escritura de los evangelios pasó por un proceso muy largo, que mientras Jesús estuvo como misionero caminando por Galilea, por Judea, por toda la tierra, no se escribió nada de él, ni sobre él, ni sabemos de un escrito suyo. Solamente en el momento de morir hay un escrito que consta en los 4 evangelios, y es el letrero que pusieron en la cruz: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Pero después, a los 3 días, encontraron la tumba vacía. Y es un dato que también se confirma en la historia, que al tercer día de haber muerto y ser sepultado, la tumba estaba vacía. Y empezaron ya a comentar algunas personas que se les apareció, que estaba vivo, que les mostró las cicatrices, que comieron con él. Y así empezó el evangelio, de boca en boca. La gente diciendo: se nos apareció, lo vimos, nos mandó a esto, ¿cierto? Nos bendijo y resucitó, y empezaron a ir de pueblo en pueblo los judíos, los sumos sacerdotes y maestros de la ley, a perseguirlos. Les prohibieron hablar de Jesús, pero ellos siguieron. Y ya con el tiempo, cuando llegó mucha gente, y también gente de otros países que ni siquiera conocía las tradiciones judías, ellos vieron la necesidad de escribir. Escribieron primero pequeñas anécdotas de cosas que él dijo, cosas que él hizo, viajes, encuentros con algunas personas, y fueron haciendo colecciones poco a poco: colección de dichos, colección de milagros, colección de viajes, palabras célebres de él, pequeñas enseñanzas, parábolas. Y lo que primero se organizó fue el relato de la pasión y muerte. Luego se vio necesidad de integrar todos esos recuerdos de Jesús, todas esas enseñanzas, todas esas actividades, y el primero en hacer una obra completa fue Marcos, lo que nosotros conocemos como el Evangelio de Marcos. Y precisamente lo que él quiso no fue hacer una biografía de Jesús, sino presentar su vida para que fuera una buena noticia, es decir, un evangelio. Y ese fue el primer evangelio. Pero pasando los años, 10, 20 años después quizás, hubo otras comunidades en otras situaciones distintas que ya no les bastaba el evangelio de Marcos. Y entonces hicieron, apoyados en ese evangelio, hicieron también nuevas redacciones, utilizando otro material que conocían, otras colecciones, otras historias, otras enseñanzas, y que no estaban en el de Marcos, y lo presentaron de tal manera que alimentara la fe en las circunstancias nuevas de las comunidades a las cuales ellos le estaban escribiendo. Y así aparecieron por un lado el Evangelio de Mateo y por otro lado, muy lejos, el Evangelio de Lucas. Pero en un trabajo más o menos parecido: adaptar el Evangelio de Marcos a las circunstancias nuevas. Esto mismo lo dice de alguna manera el Evangelio de San Lucas al comenzar. Ya les decía, hoy empezamos básicamente con el Evangelio de Lucas, ¿cierto? La vez pasada ya mostramos el esquema, cómo está organizado, etc. Y hoy vamos a ver algunos pasajes que son importantes. Empieza el Evangelio diciendo: muchos han emprendido la tarea de escribir la historia de los hechos que Dios ha llevado a cabo entre nosotros. Mire, aquí el primer testimonio de Lucas al empezar su evangelio, que mucha gente ha escrito. O sea, además del evangelio de Marcos, había muchos otros escritos ya sobre Jesús, según nos lo han transmitido quienes desde el comienzo fueron testigos presenciales y después recibieron el encargo de anunciar el mensaje. Lucas con eso está afirmando que él personalmente no fue testigo de nada de lo que está escribiendo,
Simplemente está recogiendo material y lo está organizando. Y está tratando de ser muy juicioso en la organización del material. Por eso sigue diciendo, yo también, excelentísimo Teófilo, lo he investigado todo con cuidado desde el principio. Y me ha parecido conveniente escribirte estas cosas ordenadamente, para que conozcas bien la verdad de lo que te han enseñado. O sea, esto lo escribió dirigiéndose a Teófilo. Pero hay una duda muy grande. Si Teófilo fue una persona que le ayudó a él a escribir, o si Teófilo es cualquier lector. Porque la palabra Teófilo quiere decir simple y llanamente amigo de Dios. Y entonces cualquiera de nosotros sería ese Teófilo para el cual Lucas escribió su evangelio. Si de pronto hubo alguna persona en concreta con ese nombre a quien él escribió, eso no se sabe con certeza. Pero sí se sabe que todos podemos ser Teófilos. Y empieza entonces, después de esta introducción, Lucas a narrar dos nacimientos en paralelo. Primero el de Juan Bautista y después el de Jesús. Luego los va a unir en el encuentro de las mamás y de las criaturas en el vientre, que es el relato de la visita de María a Isabel. Luego nos hablarán del nacimiento de Juan Bautista y muy especialmente de la circuncisión cuando le pusieron el nombre de Juan, y después nos hablan del nacimiento de Jesús con todos los detalles del viaje a Belén, de no encontrar sitio en la posada, del anuncio de los ángeles, de la visita de los pastores, etc. Y muy cortico, muy breve, la circuncisión y el nombre. Después de eso, encontraremos a Jesús en el templo, que lo llevan a presentarlo. Y luego viajan a Nazaret y al cabo de los años, a los 12 años, vuelven al templo y ahí termina el relato de la infancia, que es cuando el niño se queda en el templo y María y José no saben y les tocará regresar para reencontrarlo a él en el templo. Ya con eso recordamos lo que hemos visto hasta el momento, así por encima. Vamos a mirar ahora muy especialmente los relatos que nos comenta Lucas en estos capítulos sobre Juan el Bautista. Lourdes creo que está con el micrófono encendido. Vamos entonces a leer el primer relato, que es la infancia de Juan el Bautista. El anuncio que le hace el ángel a su papá cuando estaba en el templo, a Zacarías. Dice así: en el tiempo en que Herodes era el rey del país de los judíos, vivía un sacerdote llamado Zacarías, perteneciente al turno de Abías. Su esposa, llamada Isabel, descendía de Aarón. Los dos eran justos delante de Dios y obedecían los mandatos y leyes del Señor de manera intachable. Pero no tenían hijos porque Isabel era estéril. Además, los dos eran ya muy ancianos. Un día en que el grupo sacerdotal de Zacarías le tocó el turno de ofrecer delante de Dios, según era costumbre entre los sacerdotes, le tocó en suerte a Zacarías entrar en el santuario del templo del Señor para quemar incienso. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. En esto se le apareció a Zacarías un ángel del Señor, de pie al lado derecho del altar. Al ver al ángel, Zacarías se quedó sorprendido y lleno de miedo.
Pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración, y tu esposa Isabel te va a dar un hijo, al que pondrás por nombre Juan. Tú te llenarás de gozo, y muchos se alegrarán en su nacimiento, porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. No tomará vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Este Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo preparará al pueblo para recibir al Señor. Zacarías preguntó al ángel: ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy muy anciano y mi esposa también. El ángel le contestó: Yo soy Gabriel y estoy al servicio de Dios. Él me mandó a hablar contigo y a darte estas buenas noticias. Pero ahora, como no has creído lo que te he dicho, vas a quedarte mudo. No podrás hablar hasta que a su debido tiempo suceda todo esto. Mientras tanto, la gente estaba afuera esperando a Zacarías y preguntándose por qué tardaba tanto en salir del santuario. Cuando al fin salió, no les podía hablar. Entonces se dieron cuenta de que había tenido una visión en el santuario, pues les hablaba por señas, y siguió así sin poder hablar. Cumplido su servicio, Zacarías se fue a su casa. Después de esto, su esposa Isabel quedó encinta, y durante 5 meses no salió de su casa, pensando: el Señor me ha hecho esto ahora para que la gente ya no me desprecie. Palabra del Señor. Bueno, vamos entonces a mirar algunos elementos que son importantes, significativos de este texto. Lo primero es que nos ubican en la historia. Es en el tiempo en que Herodes era rey del país de los judíos. Este fue el primer Herodes, el que llaman Herodes el Grande. Él había recibido el título de rey. Le habían permitido en Roma utilizar ese título de rey. Y prácticamente todo el territorio estaba bajo su dominio, bajo su control. O sea, lo que después conocemos ya como Galilea, como Judea, todo estaba bajo el control de Herodes. Herodes fue, digámoslo así, un gobernante muy bueno en el sentido en que fue un gran administrador. Él hizo progresar mucho la tierra económicamente. Mire, estoy hablando así, económicamente. Él abrió el comercio con países vecinos, hizo varias construcciones, construyó el templo, construyó el palacio de Herodes, demoró como 40 años construyendo el templo, hizo carreteras, hizo ciudades, y unas ciudades que hasta le dedicó al emperador romano. Está Cesarea de Filipo y la otra Cesarea, la que está junto al lago de Galilea. Fue un hombre vendido al poder romano, pero un gran administrador. Eso sí, para mantenerse en el poder, porque la gente, aunque fuera buen administrador, no lo quería. Y no lo quería porque era de sangre mestiza, no era judío puro, porque no era por supuesto descendiente de David y porque era muy tirano. Y estaba aliado con el Imperio Romano y facilitándole al Imperio Romano que cobrara los impuestos y facilitándole al Imperio Romano que su ejército se moviera con toda libertad en su territorio. Por esas cosas era despreciado por el pueblo.
reconociendo que era un gran administrador y un gran economista, pero un hombre déspota, absolutamente déspota y capaz de salir y matar al que fuera. Incluso mató a algunos familiares suyos, porque vio que podía peligrar su reinado y punto. Ese es Herodes. Y se nos dice que en tiempos de Herodes fue que nació Juan el Bautista y que nacerá después Jesús. Y recordaremos después en el Evangelio de Mateo la persecución a los niños cuando les tocó huir a Egipto. Pero eso ya es la forma como Mateo cuenta las cosas. Lucas no nos habla de esa situación histórica. Pero sí nos recuerda que es en tiempo de Herodes que vivía un sacerdote llamado Zacarías, perteneciente al turno de Abías. Mire, ¿qué significa eso? Los sacerdotes estaban organizados por turnos y cada grupo de sacerdotes tenía 2 turnos al año para prestar el servicio en el templo. Cada turno era más o menos de unos 300 sacerdotes y tenían varios servicios, varios oficios, incluso la portería, la limpieza, la matanza de los animales de sacrificio, etcétera, etcétera. Pero el servicio como más honroso para un sacerdote era presentar el incienso junto a la parte más importante del templo donde estaba el Santo de los Santos. Entonces lo del incienso era lo más solemne, pero eso se hacía por suertes. Y aquí nos dicen que a él le tocó por turno, por suerte, echar el incienso. Pero eso nos muestra que Zacarías era un sacerdote de turno. O sea, diríamos hoy, por utilizar una expresión, de bajo calibre. No era de los grandes, no era de los poderosos, no era de las familias más importantes en el sacerdocio. Era un sacerdocio de condición mediana. Era del 8º turno, que era el de Abías. Ese es el 8º turno. Y los turnos tenían una cierta jerarquía. Era del 8º entre los 24 turnos que llenaban el culto del año. 2 turnos eran 24 grupos. Pero nos dice el Evangelio, hay en el versículo 6, que su esposa Isabel descendía de Aarón. Ese es un detallito que por lo general pasa muy desapercibido, pero es muy importante, es muy significativo, que Isabel es de la familia de Aarón. Y Aarón es el hermano de Moisés, de donde se desprende todo el sacerdocio de Israel. O sea, descender de Aarón, ahí sí tiene categoría sacerdotal. Pero la tradición es que el sacerdocio se transmite por el varón, no por la mujer. Pero si ponen el dato aquí de que ella es descendiente de Aarón, es porque va a ser importante que ella le va a entregar esa herencia a su hijo, aunque ella sea mujer. O al menos el hijo va a utilizar esa potestad de ser descendiente de Aarón por línea materna. Entonces es bueno tener presente ese dato, que por línea materna Juan el Bautista desciende de Aarón, del sumo sacerdote, de donde se desprende todo el sacerdocio de Israel. Y se nos dice que los dos, Zacarías e Isabel, los dos eran justos delante de Dios y obedecían los mandatos y leyes del Señor de manera intachable. O sea, eran gente responsable, gente respetuosa, gente veraz, gente que hacía las cosas como debían ser. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril. Además, los dos eran ya muy ancianos. Aquí, en el caso de esta familia, se presenta, podríamos decir, como una contradicción a la teología tradicional de Israel. Porque en Israel se dice que Dios bendice
a las personas con hijos abundantes, familia numerosa, con riquezas y con larga vida. Esas son como las 3 bendiciones de Dios. Y aquí estamos viendo una pareja de ancianos que mueren estériles. Y la esterilidad era considerada como una maldición de Dios. Entonces, es una situación difícil, humillante. Se nos dice que eran buenos, pero viven como si no hubieran sido buenos, con una maldición en su historia. Esa era la forma de pensar Israel. Por supuesto que es muy diferente a como hoy miramos las cosas. Pero esta pareja entonces estaba viviendo esa situación. Y se nos dice que un día en que el grupo sacerdotal de Zacarías le tocó el turno de oficiar delante de Dios, según era costumbre entre los sacerdotes, le tocó en suerte a Zacarías entrar en el santuario del templo del Señor para quemar el incienso. Lo que decía ahora, la actitud más noble, más sagrada. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. O sea, era un momento en que toda la comunidad, toda la población se unía en oración. En esto se le apareció a Zacarías un ángel del Señor, de pie al lado derecho del altar del incienso. Al ver al ángel, Zacarías se quedó sorprendido y lleno de miedo. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración. Ha oído tu oración. Y tu esposa Isabel te va a dar un hijo al que pondrás por nombre Juan. La mayoría de la gente piensa que la oración de Zacarías era pidiéndole a Dios un hijo para acabar con su humillación y la de su esposa. Pero eso no tiene sentido en unos ancianos, que ya lo que están esperando es la muerte. Y que cuando el mismo ángel le diga que van a tener un hijo, él no se lo va a creer. O sea, él no estaba pidiendo un hijo para él, ni para Isabel. ¿Cuál era la petición de Zacarías? Ahí no aparece en palabras qué es, pero se nos dice que todo el pueblo estaba orando. Y un sacerdote que cumpla bien su deber, que esté orando con el pueblo, no está pidiéndole a Dios cosas particulares para él y para la familia. Tiene a todo el pueblo en su mente y en su corazón y lo tiene en sus labios. Entonces la oración de Zacarías era una bendición de Dios para el pueblo. Darle al pueblo lo que necesita para poder recibir las bendiciones de Dios. Y precisamente para darle al pueblo esa bendición, escuchó la oración de Zacarías, pero al mismo tiempo lo bendijo en su vida matrimonial con un hijo. Entonces la bendición para el pueblo va a ser que Isabel y él tengan un hijo que va a ser alegría para ellos, pero especialmente fuente de alegría para todo el pueblo. Sigamos leyendo cómo lo dice el texto. Dice, Dios con Isabel le va a dar un hijo al que pondrás por el nombre Juan. Tú te llenarás de gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento. O sea, Juan es un regalo para la pareja, pero es un regalo para el pueblo. Y seguirá diciendo, porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. Grande delante del Señor. No tomará vino ni licor. Y aquí recordamos casos como el de Sansón, por ejemplo. ¿Cierto? Y casos de algunos que son de la tradición judía muy antigua, ¿no? ¿Cierto? No tomará vino ni licor. Estará lleno del Espíritu Santo. Una expresión muy bonita. Lleno, pleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Hará
que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Este Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo preparará al pueblo para recibir al Señor. Entonces veamos toda la misión tan grande que tiene este niño que aún no ha sido ni siquiera concebido. Miremos que es una función básicamente de servicio al plan de Dios con Israel. Va a ser también alegría para ellos, por supuesto que va a ser alegría para ellos, pero especialmente va a ser fuente de alegría para todo el pueblo. Y quiero volver a repetir, y si ustedes tienen sus Biblias ahí, lo hacen en sus Biblias. Dice de nuevo: tú te llenarás de gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. Luego no tomará vino ni licor. Ese es el carácter de austeridad que, como decía, tenían muchos, especialmente aquellos que llamaban los nazoreos o nazireos, ¿cierto? Y dice, estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Pero quiero que miremos estos detalles. Hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Que muchos de Israel vuelvan a Dios. Esto es parecido a lo que había hecho el profeta Elías y después Eliseo también en su tiempo. Que había mucha idolatría, había mucha injusticia también, mucho robo de tierras a los pobres, etc. Y Elías, ¿cierto?, dijo: mi Dios es Yahvé. En medio de todo un panorama de dioses, dijo: mi Dios es Yahvé. Y eso significa el nombre de Elías, Eli-Ash, mi Dios Yahvé. Y aquí nos están diciendo que Juan el Bautista también hará que mucha gente vuelva a Dios, al Señor su Dios. Este Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías. Lo que quería decir ahora, ¿no? Para reconciliar a los padres con los hijos. Entonces mire que hay todo un encuentro de generaciones. En ese momento, ¿cierto?, en la iglesia y en el mundo entero hay una propuesta de unir generaciones. Porque la experiencia de las personas mayores, ¿cierto?, y las experiencias de los jóvenes pueden enriquecerse mutuamente. Pero bueno, eso es otro asunto que se hablaría después. Pero aquí está buscando una reconciliación de las generaciones. Y podemos decirlo más claramente también, ¿cierto?, un encuentro del Nuevo Testamento con el Antiguo. Es decir, el Antiguo Testamento va a ofrecer toda su riqueza, toda su experiencia de Dios, todas sus reflexiones, sus esperanzas, sus profecías, para que a través de Jesús, que es presentado primero por Juan el Bautista, que a partir de él la nueva generación, la iglesia, encuentre las luces para la nueva alianza. Ahí está también esa reconciliación de los padres con los hijos, y para que los rebeldes aprendan a obedecer. Entonces mire que es un trabajo de reconciliar, es un trabajo de reconstruir, es un trabajo de encontrar los corazones que en el momento están dispersos. De este modo preparará al pueblo para recibir al Señor. O sea, le entregará al Señor un pueblo bien dispuesto. Es una síntesis muy hermosa del papel de Juan el Bautista. Y aquí lo está diciendo desde antes de que nazca. Como que ese es el proyecto de Dios con Juan el Bautista. Ese es el ministerio que le va a tocar desarrollar. Zacarías le preguntó al ángel, ¿cierto?, ¿cómo puedo estar seguro de esto? O sea, ¿cómo puedo saber que lo que me está diciendo usted es cierto? ¿Cierto? Es una pregunta que muestra falta de fe. Así de sencillo, no creyó en las palabras del ángel. Porque yo soy anciano y mi esposa también.
O sea, eso que usted está diciendo muy bonito, muy hermoso, pero no tiene apego en la realidad. Nosotros no podemos hacer eso y no podemos dar eso que usted está diciendo y está ofreciendo tan bueno. Y entonces el ángel le contestó, yo soy Gabriel, no se había presentado con el nombre todavía, ¿cierto? Y estoy al servicio de Dios, a la derecha de Dios, ¿cierto? En el altar allá. Él me mandó a hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero ahora, como no has creído lo que te he dicho, vas a quedarte mudo. No podrás hablar hasta que a su debido tiempo sucedan estas cosas. Mire que es muy importante. Un sacerdote está en el oficio más sagrado, en el incienso frente al Santo de los Santos. Se le aparece Dios en el ángel y no le cree. O sea, su rito y su oración en el fondo no están llenas de esperanza. Quizás la frustración es muy grande, quizás lo que esperaba de Dios no lo ha recibido, no sabemos lo que pasa en el corazón de este hombre, pero el resultado es que no tenía esperanza, no tenía fe y entonces se negó a creer. Y un sacerdote que no crea no tiene nada que decirle al pueblo. Yo creo que nosotros estamos viviendo también una época de una crisis sacerdotal muy grande. Uno ve que a veces hay mucho vacío espiritual entre nosotros, entre los ministros del sacerdocio. A veces uno ve que hay personas que cumplen y hacen ciertos servicios, pero sin mística, sin amor, sin una profundidad, sin un penetrar en el misterio. Y cuando no se penetra en el misterio, cuando no se acoge el misterio, ¿de qué se le habla al pueblo? ¿Qué experiencia se comparte con el pueblo? Entonces, eso es lo que está pasando ahí en el interior del templo. Que el sacerdote responsable que está encabezando la oración del pueblo no cree. Y entonces no tiene nada que decir. Y sigue diciendo esto. Mientras tanto, la gente estaba afuera esperando a Zacarías y preguntándose por qué tardaba tanto en salir del santuario. Cuando al fin salió, no les podía hablar. Entonces se dieron cuenta de que había tenido una visión en el santuario, pues les hablaba por señas y siguió así sin poderles hablar. Lo que hacía el sacerdote al salir del santuario, al salir del templo, era levantar las manos a Dios y bendecir al pueblo. Pero el pueblo se quedó sin la bendición de ese sacerdote porque ese sacerdote no permitió que el misterio de Dios entrara en su corazón. Le puso resistencias, entonces pierde la potestad de hablar y al perder la potestad de hablar, pierde la potestad de bendecir. El pueblo se quedó sin bendición. Cumplieron el servicio y Zacarías se fue a su casa. Después de esto, su esposa Isabel quedó encinta y durante 5 meses no salió de su casa. Pensando, el Señor me ha hecho esto ahora para que la gente ya no me desprecie. Pero esperó un momento oportuno. Se quedó 5 meses en la casa. Es decir, todo un misterio, todo un secreto, un hombre mudo. Parece que hubiera sido sordomudo. Ahí únicamente dicen mudo, porque después le van a hablar por señas y todo. Pero entonces, ¿qué encontramos nosotros aquí? ¿Cierto? Hay muchas cosas de las que se podría hablar, pero lo fundamental está en varios aspectos. Uno, han sido bendecidos como familias muy conocidas en Israel, en toda la historia de Israel. Es decir, uno podría decir que la historia de Israel se ha construido con base en la fertilización de vientres estériles. O sea, que no es el poder del pueblo, no es el poder
el esfuerzo humano el que hace de la historia una historia de salvación, sino poner sus manos en Dios, confiar en Dios como Abraham. Abraham y Sara eran estériles en su relación. Siempre se dice que la esterilidad es de la mujer. Era de Sara, aquí de Isabel. Pero eran estériles como pareja en su relación. Y ya estaban también ancianos. Y el Señor les dice, vayan a otra tierra, yo los haré numerosos como las estrellas del cielo y las arenas del mar, y ustedes van a ser fuente de bendición para todas las naciones. Y la tierra por donde caminan, yo se las voy a dar. ¿Cierto? Abraham creyó y caminó y salió. Dicen que Sara se rió. Y bueno, en el fondo Abraham también se rió. Y el nombre de Isaac es el hijo de la risa, el hijo de la alegría. Y eso parece que se le había olvidado a Zacarías. Porque miren que es toda una noticia de alegría para él, alegría para el pueblo. O sea, el hijo de la risa también. Hay un paralelo muy grande con Isaac, perdón. Pero no creyó. Es decir, negó la historia de su pueblo, la negó. Porque no solamente él, después también Isaac tuvo una relación estéril. Jacob también tuvo una relación estéril, que después fue bendecida y tuvo muchos hijos. Pero así también estuvo Sansón, así estuvo Samuel. O sea, la profecía también y los jueces vienen también de toda una tradición de vientres fertilizados, ¿cierto? Entonces, al no creer en esto es negar la raíz de la historia del pueblo. Y nosotros podríamos caer también en esa tentación de desconocer lo fundamental en la historia del pueblo nuestro que es la iglesia y creer que a veces somos nosotros, por nuestras capacidades, por nuestra manera de ser, los que damos fruto y no estamos en la actitud de meternos en el misterio. Yo creo que ya con eso tenemos elementos para penetrar un poquito esta primera parte relacionada con el nacimiento como promesa de Juan el Bautista. Después viene el relato del nacimiento de Jesús. Ese no lo vamos a ver ahora. Yo quisiera que el día de hoy estuviéramos más centrados en Juan el Bautista, ¿cierto? Y coger como todo el proceso de Juan el Bautista en esos 2 capítulos. Y si Dios quiere, dentro de 8 días ya cogemos el proceso de Jesús. Y lo comparamos con el de Juan el Bautista, porque eso es lo que hace Lucas, ponerlos de paralelo, ¿cierto? Y va presentando Juan el Bautista y Jesús, Juan el Bautista y Jesús, ¿cierto? Hasta que termina ya con la historia de Jesús. Entonces vamos a pasar por encima el anuncio del ángel a María sobre el nacimiento de Jesús y vamos a mirar únicamente un trozo de el tercer relato, que es el encuentro de María con Isabel. ¿Por qué tomamos un trozo? Porque hay algo relacionado con Juan el Bautista. Casi todo va a ser relacionado con Jesús. Pero entonces vamos a mirar de ese encuentro de las 2 mamás, donde están las 2 criaturas en el vientre. De ese encuentro vamos a ver qué sacamos y qué retomamos de Juan el Bautista. Entonces estamos todavía en el capítulo 1 y vamos a leer el versículo 39. El versículo 39. Dice así: por aquellos días acaban de decirle a María, el ángel, que ella va a ser la madre del Salvador. Ella no entendía, también preguntó, pero de una manera muy distinta, etc. ¿Cierto? Y el ángel le explicó y ella dijo: soy esclava del Señor, que se haga en mí según has dicho. Y dice que el ángel se fue, y apenas se fue el ángel, ella aquí, inmediatamente, María se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Mire, es muy diciente la forma como lo dicen, que entró a la casa de Zacarías, pero saludó fue a Isabel. ¿Por qué? Porque Zacarías estaba mudo. Zacarías no tenía palabra que hacer, tampoco un saludo.
Es decir, la mudez es un signo de que no está en este momento en condiciones, ni siquiera de saludar. Así de sencillo. Está como una situación de oprobio, de falta de fe, de no tener palabra, de tener su sacerdocio atado a la lengua. ¿Cierto? Entonces entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, cuando escuchó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre. ¿Cierto? Y ella quedó llena del Espíritu Santo. Quedó llena del Espíritu Santo. Ya se nos había dicho que Juan el Bautista también, desde antes de nacer, estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y ahora quién está llena del Espíritu Santo? La mamá. Entonces, con voz muy fuerte, dijo: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y ha bendecido a tu Hijo. Nosotros lo decimos con esas palabras: bendita entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Dice: ¿quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Mire que aquí hay un acto de fe muy grande en Isabel. Le está diciendo a María que ella es la madre de su Señor. Pero ¿cuál es ese Señor que está siendo hijo de María? Se nos dice que después de que salió el ángel, ella salió corriendo. Podríamos decir con los conocimientos de hoy que lo que tenía María por dentro era un cigoto. Es decir, una primera célula que se estaba empezando a dividir en el vientre de María. No era ni siquiera, podríamos decir, un embrión, no sé si se puede llamar ya un embrión, unas celulitas que se están multiplicando. Y eso fue lo que conmovió a Juan dentro del vientre de Isabel, que era ya un fetico de 6 meses. Pero es para que veamos la grandeza de lo pequeño. Mucha gente en las obras de arte ponen a María ya embarazadita con un vientre gordo, grande, y al lado de Isabel con el vientre más grande. Pero María no podía tener el vientre, nada, ni siquiera ella sabría que ya el Hijo de Dios estaba en su vientre. ¿Quién se lo anunció? Juan. Juan fue el que le anunció a través de Isabel a María que ya el Hijo de Dios estaba en su vientre. Isabel lo llamó: eres la madre de mi Señor. Entonces miremos que el papel de Juan es muy bonito desde el vientre hasta darle a conocer a María que ya es madre. Sí, eso es bonito y conmovedor. Sigue entonces diciendo: ¿quién soy yo pues para que venga a visitar la madre de mi Señor? Dice: pues tan pronto como tu saludo llegó a mi oído, mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre. Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. Y esa fue la diferencia con Zacarías, que Zacarías no creyó, ella sí creyó, y por eso dichosa. Y va a contestar María, pero entonces la respuesta de María sí la hacemos después cuando estemos hablando del nacimiento del Hijo. O sea, porque en esta historia se relacionan ambos, lo de Juan y lo de Jesús. Ya vimos aquí lo de Juan como su primer ministerio, anunciarle a su mamá y anunciarle a María que ya estaba el Señor como parte de esta historia, como parte de este mundo. Ese sería entonces el segundo texto en que vemos al Bautista. Vámonos al tercer y último texto, que es el nacimiento de Juan el Bautista y muy especialmente la circuncisión y el nombre. A diferencia de Jesús, vuelvo a repetirlo, del nacimiento de Juan el Bautista apenas hay 1 o 2 versículos, no más. Y de la circuncisión y del nombre hay un desarrollo grande. Y al contrario, de Jesús, del nacimiento hay un desarrollo muy grande, y de la circuncisión
y del nombre únicamente un versículo. O sea que hay como un cierto desequilibrio, pero muy a propósito así lo hizo Lucas en esos dos textos paralelos. Entonces vamos ahora a ver el que corresponde a Juan el Bautista. El nacimiento de Juan el Bautista, que lo tenemos ya en el capítulo 2, el capítulo 1, versículo 57. Capítulo 1, versículo 57. Dice, al cumplirse el tiempo en que Isabel debía dar a luz, al cumplirse el tiempo en que Isabel debía dar a luz, tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes fueron a felicitarla cuando supieron que el Señor había sido tan bueno con ella. Fueron a felicitarla, otra expresión de alegría. Una alegría que es para todo el pueblo, lo que le había dicho el ángel a Zacarías. Será fuente de alegría para ti y para mucha gente, para todo el pueblo. Aquí también estamos viendo ya la alegría en el vecindario. Fueron a felicitarla. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño. Y querían ponerle el nombre de su padre Zacarías. Pero su madre dijo, no, tiene que llamarse Juan. Y le contestaron, pero es que no hay nadie en tu familia con ese nombre. Ese detalle del nombre de Juan como un nombre nuevo es precisamente lo que se manifiesta, que aunque recogen toda la historia pasada, asumida en el nombre de Zacarías, a través de él va a haber algo nuevo. Juan no viene a continuar lo que había. Retoma todo lo antiguo, retoma su herencia, ¿cierto? Pero viene a hacer algo nuevo. Y es un detalle muy importante eso, saber tomar la historia, saber en la historia tomar la herencia fundamental que recibimos, pero no para repetirla, sino para enriquecer la nueva postura que se debe tener en la vida, en el plan de Dios. Agradecemos si apagan los micrófonos. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que el nombre va a ser Juan. La gente está extrañada. No hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces le preguntaron por señas al padre del niño. Mire, eso es lo que a algunos les resulta curioso y hasta simpático, ¿cierto? Que él era mudo y a una persona muda se le puede preguntar normalmente, ve, están diciendo que se llame Juan, pero le preguntan por señas. Entonces hay como una inconstancia. Da la impresión de que él había quedado ahora sordo-mudo, ¿cierto? O que el escritor no cayó en cuenta que él simplemente era mudo. Eso, alguna de las cosas ocurrió. Pero en todo caso no es un detalle importante. Le escribieron en una tablilla, le hicieron señas para que dijera el nombre y él escribió en una tablilla. Entonces pidió la tabla para escribir y escribió, su nombre es Juan. Ahora, esa no es una novedad en él. El ángel ya le había dicho que le pusieran por nombre Juan. La novedad es que él no podía decirlo, que él estaba callado y no podía decir que su hijo tendría el nombre Juan. Entonces la tablilla es para que le salga por fin lo que tiene amarrado en su interior. Y ya, al decir eso, todos se quedaron admirados, ¿cierto? Y en aquel momento Zacarías volvió a hablar. Entonces, asumió el misterio, asumió la novedad de Dios, asumió que el vientre estéril de su esposa podía ser fertilizado por Dios, ¿cierto? Eso lo pone en el nombre del hijo, que se va a llamar Juan, no como mis papás, no como mis antepasados, ¿cierto? Y entonces se le zafa la lengua, ¿cierto? Todos en la región, todos los vecinos estaban asombrados y toda la región montañosa de Judea se contaba lo sucedido. Mire que eso es muy bonito. Toda la región de Judea se contaba lo sucedido. O sea, empezó un compartir de lengua.
Es decir, esa noticia primero fue oral. Lo mismo que al resucitar Jesucristo, la noticia de la resurrección primero fue oral, después fue que se escribió. Pero aquí también empiezan a decir que empezó la gente a hablar, a regar la noticia. Una noticia que generaba muchísima alegría en el pueblo, ¿cierto? Toda la región de Judea se contaba lo sucedido. Todos los que lo oían se preguntaban a sí mismos, ¿qué llegará a ser este niño? Porque ciertamente el Señor mostraba su poder en él, estaba a favor de él. Y ahí sí va a exclamar Zacarías un himno muy hermoso y lo vamos a hacer todos. Ya lo voy a poner aquí. Espera un segundito a ver si... Ah, no, por aquí ya lo encuentro. Sí, claro, hay que presentar. Lo voy a poner, no sé si en toda la pantalla porque ahorita me enredé. Sí. Mire, vamos a recitar. Jorge, ¿se está viendo la pantalla o no? No, no, señor. Bueno, entonces voy a volver a intentarlo. Sí, eso es para que lo hagamos todos en... Un momentico aquí. Ah, es que le tenía que olvidar aquí. Claro. Claro, ya se me olvidó otra vez este movimentico. Ya me habían dicho cómo era, pero... Quítele, ¿Cómo? quítele esto. Sí, pero quíteme el dedo para poder ver eso. Bueno, ya estamos viendo esta oración. Se llama el Benedictus. Mire lo que les había dicho hace un rato. Cuando Zacarías sale del templo mudo, él tenía la misión de bendecir, pero no pudo bendecir porque no tenía palabras. Entonces ahora que ya permitió que el Hijo fuera el servidor del plan de Dios y no simplemente el repetidor de su historia familiar, o sea que no se llamaría Zacarías, no repetiría su historia, sino que tendría un nombre nuevo y una misión nueva. Apenas lo acepta y lo escribe, lo acepta y lo escribe, entonces ya puede bendecir. Y este canto precisamente se llama el Benedictus, la bendición. Y entonces yo la voy a recitar aquí en voz alta y la voy a recitar lentamente, pero les pido a ustedes que la reciten haciendo oración. Es decir, vamos a orar con esta bendición de Zacarías. Entonces ustedes en sus casas, en voz alta, para que quienes están juntos la vayan haciendo en coro y yo la voy haciendo desde aquí. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. Eso fue a manera de oración, de alabanza, de gratitud a Dios, que sigue abriendo los vientres cerrados, los vientres estériles, y sigue ofreciendo vida nueva y esperanza. Pero dediquémosle unos minuticos a ver detalles de este himno que nos sirven para una meditación posterior. Es decir, detallitos que están por ahí escondidos en los versos. Entonces, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. El Evangelio de Lucas habla de la visita de Dios. En el fondo, todo el Evangelio es la visita de Dios. Y está esos dos momentos muy claros. También cuando hay visitas como la de María a Isabel, es la visita de Dios, porque María trae ya, aunque María no lo sepa, trae ya en su vientre a una criatura que es divina. Es la visita de Dios. Y recordemos, por ejemplo, cuando resucita al hijo de la viuda de Naín, la gente dice, sorprendida, el Señor ha visitado a su pueblo. O sea, la visita de Dios es un aspecto importante. Y dice, suscita una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Mire, cuando se habla de la casa de David, se está hablando de aquella familia que tenía la promesa de que el reinado permanecería para siempre. Recordemos, Isabel no es de la familia de David. Isabel es de la familia de Aarón. Es una familia sacerdotal. Jesús viene de una familia de David, pero por herencia paterna, por el lado de José. Y ya sabemos todo lo que significa José, que es padre adoptivo. O sea, venir de la casa de David sí, pero por adopción. Es muy interesante ese detalle. Y el segundo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Para Lucas es muy importante las profecías del Antiguo Testamento y los cumplimientos desde Juan el Bautista en Jesús y en todo el Nuevo Testamento hasta la iglesia. O sea, no termina en Jesús, sigue en la iglesia con el segundo libro de Lucas, que son los Hechos de los Apóstoles. Pero toda esa relación que hay del Antiguo Testamento que pasa por Jesús y continúa con la iglesia, para Lucas es muy significativo. Y aquí dice, esto ya había sido predicho desde antiguo por boca de los santos profetas. Dice, es la salvación que nos libra de los enemigos, de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres. La misericordia es fundamental y toda la historia de Israel es leída por Lucas como una historia de la misericordia divina. Mire lo que estoy diciendo. Lucas, al contemplar a Jesús muerto y resucitado, todo lo que se dio en la vida de él y lo que se sigue dando en la iglesia, él ya entiende que toda la historia de Israel fue una historia de misericordia, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Entonces mire cómo empieza a relatar los acontecimientos presentes teniendo la memoria histórica de lo que Dios había hecho con el pueblo, una alianza basada en la misericordia divina, para concedernos que, libres de temor, esto es quizá la experiencia más hermosa, librarnos del temor. A Dios no hay que temerle. De Él nos dejamos amar y aprender a amarlo, y amándolo a Él, aprender a amarnos nosotros. Pero hemos visto y seguiremos viendo en los evangelios y ahora en Lucas que prácticamente lo que hay que hacer es librarse del temor. El ángel le dice a Zacarías, no temas. El ángel le dice a María, no temas. ¿Cierto? Y aquí se está diciendo que el resultado de aceptar el misterio de Dios es librarse del temor. ¿Cierto? Para concedernos que, libres de temor y arrancado de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Esto es convertir esa liberación del temor en una forma de vivir. ¿Y cuál es la forma de vivir? Servir
con santidad y justicia en su presencia todos los días. Luego habla de la misión del niño. El niño en este momento es Juan, recordémoslo, no es Jesús. Dice, a ti niño te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Ya recordamos todo lo que se había dicho en el momento que el ángel le estaba diciendo a Zacarías. Esa lista tan enorme de cosas que tienen que ver con la misión que realizará Juan el Bautista. Aquí dice, irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. No viene a condenar. Puede ser que los pecados hayan sido horribles en la historia humana y siguen siendo horribles y nosotros somos testigos que nos damos cuenta que la maldad humana parece que no tuviera límites. Pues esa maldad humana que no tiene límites es acogida por la misericordia de Dios, que es más grande que la maldad humana. Entonces, anunciando a su pueblo la salvación, no la condenación, y el perdón de los pecados. Y luego vuelve a repetir que por la entrañable misericordia, mire que no es una misericordia sin sentimiento, es una misericordia con sentimiento, una misericordia entrañable, que brota de las entrañas, brota de lo más profundo. No es una cosa momentánea, pasajera, superficial, ¿cierto? Es una misericordia entrañable. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará, lo que hablamos ahora de la visita, el sol que nace de lo alto, el sol naciente, para iluminar a los que viven en tinieblas. Es decir, este pueblo vive en tinieblas, y de esos nos consta que viven en tinieblas o vivimos en tinieblas y en sombra de muerte. Entonces viene para iluminar a los que viven en tinieblas en sombra de muerte y para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con esto terminamos lo que presenta Juan como introducción al Evangelio con el nacimiento, pues primero la anunciación y la misión de Juan el Bautista. La próxima semana, si Dios quiere, miramos lo correspondiente a Jesús en este mismo 2 capítulos del Evangelio, ¿cierto? Y vamos a hacer, por supuesto, un paralelo, ¿cierto? Pero vamos a penetrar también, vista ya la misión de el Bautista, cuál es la misión de Jesús y cómo se unen ambas historias. Ya vimos que la primera unión se dio en el vientre de sus madres. Vamos a ver cómo sigue el asunto. En todo caso, pues les agradezco a ustedes. Les envié a los que se han inscrito, que además del celular también me han entregado el correo electrónico. Les he escrito algunas cositas. Les mandé estas oraciones por el WhatsApp, ¿cierto? Y también un resumen incompleto, ojo, incompleto, de distintos aspectos de los que ya habíamos hablado. Y yo les pido que sigan trabajando en ese sentido. Yo les había dicho primero, antes de la Semana Santa, que leyeran los 2 capítulos, buscando en ellos, ¿cierto? Lo que es, espera un momentico, dejar de compartir, ¿cierto? Yo les había dicho que buscaran en esos 2 capítulos asuntos relacionados con la alegría, con la oración, con la misericordia y con, ¿qué era lo otro? Y con el Espíritu Santo. Pero les mandé una hoja por correo en las que hay por lo menos otras 7 u 8 cosas distintas, ¿cierto? Donde también hay otros temas para que los vayan mirando. Y algunos los dejé a propósito incompletos, como el de la misericordia, porque quiero que ustedes le trabajen al de la misericordia. Y también dejé incompleto el de la pequeñez, es decir, porque ahí hay muchas cosas pequeñas. Yo decía, por ejemplo, que es pequeño en esos relatos, en esos que ya estamos viendo y los que vamos a ver de Jesús, ¿cierto? Es pequeño los niños, pequeño el sitio donde van a ser, no tienen lugar en la posada, pequeño que la ofrenda en el templo no fue toros ni corderos, sino un par de pichones. Pequeño
puse varias cositas. Y ustedes busquen a ver si encuentran más cosas pequeñas. ¿Cierto? Lo mismo frente a la misericordia. Puse 2 o 3 ejemplitos y le dije, busquen más, busquen más. ¿Por qué? Porque buscando y buscando nos afianzamos de el estudio, nos afianzamos del escrito, lo hacemos propio, lo recordamos. Que no sea únicamente lo que uno habla aquí, porque uno ha tenido quizás un poco de oportunidad para leerlo varias veces y ha escrito y... No, es que la idea es esa, que hagamos de eso una meditación, pero leyendo, meditando, repitiendo, buscando una cosa, buscando la otra. Cuando vean el escrito que envié por correo, se van a dar cuenta que el panorama es amplio, ¿cierto? Y hay cosas distintas y hay sugerencias también hacia el final, ¿cierto? Entonces, léanlo con cariño. Ojalá dentro de 8 días hayan leído todo. No es necesario que lo lean para dentro de 8 días todo, ¿cierto? Porque sería fatigante también. El trabajito puede demorar 2, 3 semanas. Pero tratemos de desarrollar, de trabajar que después, cuando estemos hablando de esto, estemos hablando de unos textos que conocemos, que hemos meditado, que hemos saboreado y con los cuales también nos hemos alegrado. Pues les agradezco a ustedes la presencia en esta reunión, ¿cierto? Espero que sigan acercándose. Si hay otras personas que quisieran empezar, pueden hacerlo. También les mandé unas 3 o 4 formas de entrar a esto. Una, lo que estamos haciendo ahora, en vivo. Pero también esto queda en el sitio web de los Carmelitas. Y hay 2 formas de acceder a esto mismo en YouTube. Una, un enlace que les mandé. ¿Cierto? Ese enlace pónganlo en cualquier lugar porque ese enlace va a ser permanente. Siempre en ese enlace, cada charla se va grabando. Cada vez serán más los videos, Dios mediante, pero todos siempre serán en el mismo enlace. O lo otro, si no recuerdan el enlace, no lo tienen a la mano, simplemente poner Javier Villegas, curso bíblico, Jesús de Nazaret. Si ponen eso así en YouTube, Javier Villegas, curso bíblico, Jesús de Nazaret, inmediatamente aparece el sitio donde están todos esos cursos. Entonces, que estén